María de la Luz Domínguez. Bueno, mi cuestionamiento va a ir enfocado o tocando tres temas importantes: Salaverna, caso Marcos García e impunidad. A María de la Luz Domínguez se le han reconocido algunas acciones y se le han criticado otras. Se le reconoció mucho en el caso Salaverna la intervención y que derivó incluso en una recomendación que se hizo a una secretaria de gobierno. Yo creo que algo nunca antes visto en la historia, algo que fue muy aplaudido por muchos, porque eso eh, señalaba o marcaba una comisión de derechos humanos verdaderamente independiente, imparcial y apegada a derecho. Eso se le reconoce por muchos, pero también hay que decirlo, se le ha cuestionado mucho, doctora, la participación, al menos hasta ahorita, y lo digo porque así nos lo han hecho saber muchos académicos, algunos juristas, en el tema de Marcos García. Recordemos que el 10 de abril pasado se da un hecho muy lamentable en la Unidad Académica de Derecho, donde además de morir una joven, muere otro joven de Valparaíso, Marcos García. Eh, Todo parece indicar por agentes ministeriales, donde al final el peritaje médico dice que fue muerte por asfixia, sofocación en la modalidad de compresión tácita abdominal, torácica abdominal, y bueno, algunas personas ahí habrían querido ver alguna participación, algún pronunciamiento de parte de la Comisión de Derechos Humanos un poco más fuerte, más tajante. Insisto, al menos hasta ahorita no ha ocurrido así, cosa que ha generado críticas. Me voy al tema de la impunidad. Zacatecas, según algunas organizaciones, como impunidad cero, y se lo hemos dicho al fiscal en sus comparecencias que ha tenido, Zacatecas está catalogado e incluso se maneja un porcentaje de que solamente el 1.08% de los delitos que se cometen en Zacatecas son esclarecidos. Hablamos pues que más de un 98% de los casos quedan impunes. La impunidad es la que nos está lacerando gravemente a los zacatecanos, y es aquí donde también se pide pues la opinión de parte de quien hasta ahorita ha encabezado esta Comisión de Derechos Humanos, entendiendo de que una de sus principales funciones pues es la protección a la ciudadanía. ¿Qué decirle a esos académicos, juristas, en el caso de Marcos García y en el caso de este 98% de impunidad que hay en Zacatecas? Había quien decía incluso que es más fácil ganarse la lotería a que tu delito sea resuelto o esclarecido. Entonces, ¿qué decirles a esas personas, doctor? Comentar en el caso de Salaverna fue una investigación absolutamente pegada a la legalidad, imparcial, objetiva y profesional, que derivó efectivamente en una recomendación a la Secretaría General de Gobierno, a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, de las cuales, bueno, pues no fue aceptada por la Secretaría General de Gobierno, y por ello remitimos el expediente de esta legislatura para que fuera llamada a comparecer y explicara los motivos de su negativa. Y bueno, aquí durante la comparecencia aceptó la recomendación de derechos humanos de manera parcial, y en este momento nosotros hemos estado dándole seguimiento de manera específica con la Comisión Estatal de Víctimas a efecto de que le repare el daño causado a la víctima, y debo señalárselos en este momento que en ese trámite está, y hemos sido exigentes con la Comisión Local de Víctimas. En el tema de Marcos, sí quiero expresarles a ustedes y señalarles a la ciudadanía y a este grupo de personas que han comentado con usted que la Comisión de Derechos Humanos ha tenido una postura firme y de total apoyo a las víctimas indirectas, es decir, a la familia de Marcos. Nosotros señalamos desde el primer momento en que se cometió este ilícito, este homicidio, que es un asunto en el que se observa claramente que hay violación a los derechos humanos. E incluso la Comisión de Derechos Humanos inició una investigación de oficio para esclarecer los hechos. Y observamos de manera específica que hay vulneración al derecho a la vida de Marcos por parte de elementos de la Policía de Investigación. Y también observamos que hay violación al derecho de acceso a la justicia, porque en el momento en que la familiar de la víctima se entera, no hay
una respuesta institucional de parte de la Fiscalía General de Justicia adecuada, lo que genera que esta persona, que es la hermana, tiene que realizar un peregrinaje hasta ella por sí sola, localizar el cuerpo en el Instituto de Ciencias Forenses. Pero además de eso observamos otras violaciones también muy graves de parte del titular de este Instituto de Ciencias Forenses, de parte del titular de la Policía de Investigación, porque en una conferencia de prensa emiten juicios a priori, juicios anticipados sin haber realizado la Fiscalía una investigación profesional, objetiva y imparcial, y por lo tanto están violentando los derechos humanos tanto de la familia como de la víctima al honor, a la vida privada y a su reputación. Por lo tanto, también lo hemos señalado de manera muy clara y bueno, yo les invito a que algunas personas no han conocido nuestra postura, está de manera clara en los medios de comunicación, pero además de eso, la propia familia solicitó el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y de manera específica los acompañamos para que tuvieran a la vista la carpeta de investigación y determinaran y observaran cuáles eran las investigaciones. Nosotros exigimos en primera instancia que las autoridades de Procuración de Justicia no pueden emitir juicios a priori si no hay una investigación. Tampoco pueden exculpar a nadie si no tienen una investigación concluida. Y que tampoco pueden hacer aseveraciones en los medios de comunicación señalando, estigmatizando y criminalizando a la víctima como si pareciera que tuviera nexos con alguna cuestión delincuencial, cuando esto no es así. Por lo tanto, están afectando el derecho al honor, a la reputación de la víctima, pero también de su familia. Y hemos señalado también de manera específica en este y en otros casos que las autoridades de seguridad pública, de Procuración de Justicia, no pueden emitir juicios sobre las víctimas ni prejuzgar el por qué es víctima, porque lo que haces es que estás criminalizándolos, estás estigmatizándolos y además estás afectando a las familias, es decir, a las víctimas indirectas, porque en muchos casos en Zacatecas, cuando hay una persona que ha sido fallecida en algún hecho delictivo, lo más fácil para la autoridad ha sido señalar, es que tenía vínculos con la delincuencia organizada, es que tenía vínculos con la delincuencia común, y eso es una forma grave de violar los derechos humanos de las víctimas, pero también de sus familias, porque la sociedad las estigmatiza, las criminaliza. Imagínense ustedes a los niños, a los hijos de esas víctimas, cómo van a trascender su vida, pues les están afectando gravemente. Por ello, en este caso lo señalamos, tu autoridad abstente de emitir opiniones y mucho menos estés exculpando si no tienes una investigación, que fue lo que hizo el director de Policía de Investigación de manera grave y entonces ejerció una violación a los derechos humanos en esa conferencia de prensa junto con el titular del Instituto de Ciencias Forenses. Pero además también hemos señalado que debe haber las garantías del acceso a la justicia. Si las hermano, los padres, es decir, los familiares acuden a verificar cómo va la investigación en la carpeta de investigación, debe el Ministerio Público brindarles todas las facilidades. Y hemos tenido que, en el caso concreto que nos pidieron nuestro acompañamiento, acompañarlos. Y también solicitamos a las autoridades que no fueran de ninguna manera y por ninguna circunstancia a manipular los videos, a modificarlos o a bien a destruirlos. Videos que fueron tomados por la propia Unidad Académica de Derecho. Pero además no nos quedamos en eso, fuimos más allá. Le solicitamos a las autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Facultad o Unidad Académica de Derecho, que tenían que resguardar y respaldar esos videos y que además tenían que entregárnoslos para nosotros analizarlos y derivar de manera específica en la investigación cuál es la responsabilidad. Y puedo adelantarles desde este momento que la Comisión de Derechos Humanos prepara una recomendación porque observamos un exceso en el uso de la fuerza de los elementos de la Policía Ministerial, ahora Policía de Investigación, que derivó en la violación al derecho a la vida del joven Marcos, pero también que derivó posteriormente en la violación al derecho de acceso a la justicia y violación al derecho de acceso a la verdad, porque la familia tiene el derecho, y este es un derecho reconocido a nivel nacional, pero también internacional, de conocer cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos y el por qué Marcos perdió la vida. Y ese derecho tiene que ser garantizado por las autoridades de Procuración de Justicia. Y por lo tanto, bueno, pues nosotros estamos en este proceso de concluir la investigación, estamos a poco tiempo de concluir la investigación, pero sí les puedo adelantar que la comisión observa un exceso
un uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Policía Ministerial y por consiguiente, pues una vulneración al derecho a la vida, evidentemente esto generará una recomendación. Y en el tema de la impunidad, rápido termino, efectivamente, uno de los graves problemas en Zacatecas derivado de esta crisis de inseguridad, de violencia y de criminalidad, pues es la impunidad. Por ello, cientos de personas acuden a la Comisión de Derechos Humanos cuando son víctimas del delito porque no encuentran el ejercicio del derecho de acceso a la justicia cuando acuden a la Procuraduría, a las autoridades ministeriales. Y les señalo un dato que esto lo corrobora. En este momento, la autoridad que tiene el segundo lugar en número de quejas es las agencias del Ministerio Público. Razón, ¿cuál es? Que cuando acuden no tienen la información oportuna, que las investigaciones no avanzan o simple y sencillamente que las personas que han sido víctimas del delito no se esclarecen los hechos y no se sanciona al responsable. Estamos hablando de víctimas de homicidio, víctimas de desaparición de personas, que es uno de los mayores números de víctimas, pero también de víctimas de secuestro, de extorsión y el otro número mayor que tenemos en Zacatecas de víctimas de robo, tanto a transeúnte como a casa, habitación y robo de vehículo. Entonces, ante este escenario, por supuesto que la impunidad en Zacatecas, al igual que el país, es alta y lo hemos señalado, que las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia deben de manera específica mejorar sus estrategias de seguridad, mejorar sus mecanismos y formas de trabajo para realizar una mejor procuración, una mayor y eficiente investigación pronta y expedita a favor de las víctimas, pero por supuesto también hemos señalado que deben de generar campañas importantes para promocionar la cultura de la denuncia, porque usted me señaló una cifra, señor diputado, pero la cifra negra está muy por encima de las denuncias que se presentan ante la Procuraduría de Justicia. Nuestra postura ha sido firme, ha sido contundente y lo seguiremos haciendo si ustedes así nos los permiten. Gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Navidad Raya. Gracias, diputada. Definitivamente no es fácil la tarea y por eso le pregunto cómo va a redoblar esfuerzos, porque la intención es seguir y tenemos a bien conocer que hay bastantes grupos y colectivos que nos están manifestando su apoyo a su persona. Y mi pregunta sería, ¿a qué se compromete? ¿Cómo sería su actuar? Y tengo otra, no sé si usted conozca el caso, pero los tutores del DIF que están en los ministerios, en los juicios civiles, los divorcios, todo eso, patria potestad, todo eso, la verdad es que parece que nada más es de nombre. Le pongo un ejemplo, en todo lo que tiene que ver con municipio, todo lo que tiene que ver con Fresnillo y sus juzgados, que se me afirma que son varios municipios los que llegan ahí, tiene un solo tutor. ¿Cómo sería si hablamos mucho y en el bla, bla, bla decimos mucho de cuidar a los niños, a las niñas, a todo? Y yo lo veo y lo viví, de un tutor no basta. ¿Cómo podríamos ayudar? Y por último, ¿qué opinión nos podría dar de matrimonio igualitario, del derecho reproductivo de las mujeres, de lo que tiene que ver con pederastía? Y bueno, en desaparición forzada sí veo que ya está muy encaminado su trabajo. ¿Sería cuánto?